Bosman, el hombre que revolucionó el fútbol y acabó en la ruina. Antes de 1996, los equipos europeos contaban en sus filas con una mayoría de jugadores nacionales y solo podían contar con 3 o 4 extranjeros. La llamada Ley Bosman cambió ese paradigma y revolucionó el desarrollo del fútbol moderno. ¿Conoces su historia? En Fútbol Total te la contamos, pero antes no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Todo comenzó a principios de los 90 con un modesto jugador belga. Jan-Marc Bosman tenía 26 años y jugaba con el RFC de Lich, con el que acababa de terminar contrato. El club belga le ofreció una renovación a la baja de hasta un 75% menos, además de una considerable reducción en las primas. Bosman, lógicamente, no aceptó aquellas condiciones y el Liege le declaró transferible con una cláusula de indemnización de más de 11.000 francos belgas, unos 400.000 euros actuales. Y es que para entender esta historia hay que recordar que antes de 1995 los jugadores que terminaban contrato no eran libres de fichar por otro equipo, sino que seguían dependiendo de sus clubes. Así, si un club quería fichar a Bosman, debía llegar a un acuerdo con el Liege. El Dunkerque, de la segunda división francesa, fue el primer club en interesarse por Bosman. Ambos clubes pactaron la cesión del jugador por un año, pero los belgas reclamaban una opción de compra que los franceses no pudieron pagar. El Liege se negó a ceder a Bosman y acabó apartándole del equipo tras frustrar su marcha. El jugador se sintió agraviado ya que no podía jugar con el club que le retenía, ni tampoco podía irse de él. Por ello le contó el caso al novio de su vecina, que casualmente trabajaba en un importante bufete de abogados. El magistrado Jean-Louis Dupont presentó el caso a su jefe Luc Misson y comenzaron a abordar el caso. Juntos comenzarían una batalla legal que duraría 5 años y que acabaría en el Tribunal de Justicia de Luxemburgo. Su línea de defensa denunciaba la vulneración de un derecho fundamental contra su cliente. Se estaba quebrantando el derecho de libre circulación de trabajadores de la Unión Europea recogido en el Tratado de Roma. El objetivo era equiparar los derechos de los futbolistas a los de cualquier trabajador de la Unión Europea, pero enfrente estaba el inmovilismo de los clubes y sobre todo de la UEFA, contraria a rectificar el proceso de fichajes que había vigente. El organismo defendía su modelo alertando de que un cambio así provocaría la quiebra de los clubes. Pero el pleito continuó y el Tribunal de Justicia de Luxemburgo dio la razón a Bosman, que fue indemnizado con 400.000 euros. El fallo reconocía la libertad de los jugadores al terminar sus contratos, pero además provocó una revolución inesperada. La sentencia también legisló la libre circulación de jugadores de la Unión Europea, transformando por completo la política de traspasos de las ligas europeas. A partir de ese momento, los jugadores europeos no serían considerados como extranjeros. El nuevo paradigma multiplicaba las opciones de mercado de los clubes, que podrían utilizar los cupos de extranjeros fichando jugadores no comunitarios. Antes de la sentencia, el cupo de extranjeros en España era de 4 en plantilla y 3 sobre el campo. Esto provocaba que en equipos como el Barcelona en 1994 no pudieran coincidir sobre el césped al mismo tiempo Koeman, Laudrup, Stoichkov o Romario. El efecto Bosman se pudo comprobar por primera vez en la temporada 1996-97. La Liga Española se transformó por completo coincidiendo con contratos millonarios de televisión que provocaron una inversión en fichajes nunca vista hasta la fecha. Aquel verano en España se pasó de 92 extranjeros a 190, con un gasto de 170 millones de euros por los 30 millones de euros de la temporada anterior. La llegada masiva de inmigrantes a las ligas europeas provocó el temor de los jugadores nacionales, hasta el punto de que el Chelsea llegó a alinear a 11 jugadores extranjeros en el año 2000. Pero las consecuencias no fueron tan severas como parecían, y las canteras siguen gozando actualmente de una buena salud. Lo bueno es que el mercado se volvió más activo y el espectáculo ha seguido creciendo desde entonces. Sin embargo, es indudable que los más beneficiados han sido los clubes poderosos y las ligas más potentes. Estos equipos arrebatan las estrellas de los equipos más modestos año tras año. Ligas como la portuguesa, la belga o la holandesa han perdido peso y, por ende, la diferencia entre el fútbol europeo y el sudamericano se ha multiplicado. Ahora cualquier argentino o brasileño que despunta en su campeonato acaba llegando a Europa prácticamente en edad de formación. Jan-Marc Bosman fue el causante de toda esta revolución, pero a pesar de ganar el pleito, fue uno de los grandes perjudicados en el proceso.
Perdió 5 años de su carrera y tuvo que emplear la indemnización de 400.000 euros en costear a sus abogados. De los 26 a los 31 años, deambuló por clubes semiprofesionales para acabar deprimido, divorciado y arrastrado por el alcoholismo. Pero la historia de Bosman no acaba con una sentencia. Su nombre quedó inmortalizado en la jurisprudencia europea, pero él nunca pudo beneficiarse del sistema que ayudó a crear. Mientras el mundo del fútbol se enriquecía, se internacionalizaba y multiplicaba ingresos gracias al nuevo flujo de talento global, Bosman se hundía en el anonimato. Su imagen no apareció en portadas, no firmó contratos publicitarios ni recibió homenajes por parte de las instituciones que más se beneficiaron de su caso. Para entender la magnitud del cambio hay que viajar atrás en el tiempo. Durante décadas las ligas europeas operaban bajo estrictas restricciones. Incluso si un jugador terminaba contrato, no era automáticamente libre. Los clubes retenían sus derechos y exigían una indemnización por la transferencia, sin importar que el contrato estuviera expirado. Era un sistema que ponía el poder completamente en manos de los clubes. Además, las reglas sobre extranjeros eran extremadamente rígidas. En muchos campeonatos no se permitía alinear más de 3 foráneos por partido. Esto limitaba la diversidad de las plantillas y frenaba la movilidad internacional de los jugadores. Aunque existía ya la Comunidad Económica Europea, los futbolistas no eran considerados como trabajadores comunes bajo sus normas. El proceso judicial de Bosman fue largo y lleno de obstáculos. Enfrentó no solo a su club, sino al sistema entero del fútbol europeo. Los abogados Jean-Louis Dupont y Luc Misson se enfrentaban a organizaciones poderosas como la UEFA y la FIFA, que defendían su modelo de negocio con uñas y dientes. Alegaban que permitir una libre circulación de jugadores arruinaría el equilibrio competitivo, devastaría a los clubes pequeños y causaría caos financiero. El juicio fue escalando hasta llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo, donde se debatió el caso bajo el marco del Tratado de Roma, que garantiza la libre circulación de trabajadores entre Estados miembros. La defensa de Bosman argumentó que, si un ingeniero o médico podía moverse libremente entre Bélgica y Francia, ¿por qué un futbolista no? Finalmente, el 15 de diciembre de 1995 se dictó sentencia a favor de Bosman. Fue un terremoto para el fútbol. La Corte falló que los jugadores debían quedar libres al finalizar contrato. Los cupos de extranjeros dentro de la UE eran ilegales. El sistema anterior violaba los derechos laborales básicos dentro del espacio europeo. El efecto fue inmediato. Los clubes empezaron a fichar en masa y los futbolistas ganaron un poder que antes no tenían. Ya no dependían de sus clubes para cambiar de equipo, ahora eran ellos quienes decidían su futuro. Esto hizo que sus agentes también ganaran peso en las negociaciones. Uno de los casos más representativos fue el del Ajax de Ámsterdam, que después de ganar la Champions League en 1995, perdió a muchas de sus estrellas ante clubes más ricos. Jugadores como Clarence Seedorf, Edgar Davids y Patrick Kluivert emigraron gracias a la nueva libertad. El mercado se transformó. Los clubes grandes con mayores recursos se aprovecharon del nuevo orden. Los pequeños, sin poder retener a sus talentos ni competir económicamente, se convirtieron en viveros de futbolistas. Las grandes ligas, Premier League, la Liga, Serie A, comenzaron a crecer exponencialmente en ingresos, audiencia y nivel competitivo. Aunque la sentencia solo afectaba a la Unión Europea, el impacto fue global. Los clubes empezaron a buscar talento en todos los rincones del planeta. Las academias de países como Argentina, Brasil y Uruguay se convirtieron en objetivos estratégicos. Se pasó de exportar futbolistas adultos a vender niños de 14 o 15 años a Europa. El fútbol sudamericano perdió poder. Las estrellas ya no se consolidaban en sus ligas de origen. Emigraban en su adolescencia o después de una sola temporada brillante. Esta dinámica aumentó la brecha entre Europa y el resto del mundo. Como reacción al caos que provocó la libertad de fichajes, la UEFA implementó más tarde el Fair Play financiero, una herramienta para evitar que los clubes gastaran más de lo que ingresaban. Sin embargo, este sistema ha sido ampliamente criticado por no ser lo suficientemente riguroso y por favorecer a los clubes más poderosos, que siempre encuentran formas creativas de cumplir con las reglas. Mientras tanto, Jan Bosman pasaba a la historia como un símbolo, pero vivía una tragedia personal. Su vida se desmoronó tras la sentencia. Las oportunidades futbolísticas desaparecieron. Nadie quería fichar al jugador que enfrentó al sistema. En lugar de recibir ofertas o reconocimiento, quedó marginado.
Con el dinero de la indemnización apenas pudo cubrir los costos legales. Su carrera terminó sin gloria, sus relaciones personales se deterioraron y su salud mental fue decayendo. Hoy vive en la sombra del fútbol que ayudó a cambiar. Su nombre aparece en documentos legales y análisis deportivos, pero rara vez se le reconoce en público. La gran pregunta es si el fútbol mejoró después del fallo Bosman. La respuesta no es simple. Ventajas. Los jugadores ahora tienen mayor libertad. Los clubes tienen más opciones en el mercado. El espectáculo creció, al igual que la diversidad de talentos. Desventajas. Los clubes ricos se volvieron aún más dominantes. Los equipos pequeños perdieron poder de retención. Las ligas menores se convirtieron en exportadoras crónicas. Además, surgió una industria de agentes, representantes e intermediarios que se aprovecha de la inestabilidad contractual. Muchos jugadores jóvenes quedan a merced de decisiones comerciales, sin tiempo para desarrollarse en sus países de origen. Hoy, cada vez que un jugador termina contrato y firma por otro club gratis, está ejerciendo un derecho que no existía antes de 1995. Cada vez que ves a un equipo lleno de jugadores de diferentes nacionalidades, estás viendo el efecto Bosman en acción. Jan Bosman cambió el fútbol para siempre. Su nombre no aparece en las portadas de FIFA ni en estatuas en estadios, pero sin él no existirían los megafichajes libres como los de Lewandowski, Ramos, Messi o Mbappé. Pese a su destino trágico, su historia es una de las más impactantes del deporte moderno. Fue la prueba de que un solo jugador con valor y convicción pudo enfrentarse a todo el sistema y cambiarlo para siempre. ¿Te imaginabas que una sola demanda judicial podría cambiar la historia del fútbol? Si este video te pareció interesante, déjanos tu opinión en los comentarios. Cuéntanos si crees que la ley Bosman ha sido positiva o negativa para el deporte. No olvides suscribirte a Fútbol Total, activar la campanita y compartir este video con tus amigos futboleros. Nos vemos en el próximo episodio donde seguiremos explorando las historias que marcaron al fútbol mundial.